Gloria al Señor. Dios me los bendiga, amados hermanos, en este hermoso día. Quiero darle gracias al Señor por esta oportunidad tan hermosa que me da de estar con ustedes para compartir un poco de la palabra de nuestro Señor Jesús en el marco de la celebración de uno de los días que considero más importantes, el Día del Niño. Amén. Vamos a compartir una palabra, así que quiero que me acompañe en oración en el nombre de Jesús para presentar este tiempo. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, te doy gracias, alabo y bendigo tu nombre porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por la oportunidad de que me das de estar con todos mis hermanos que van a escuchar este video, oh Dios, esta palabra que ha sido puesta en mi corazón por ti. Te pido que tú bendigas, Señor, y que tu Espíritu Santo sea el que dirija y ponga las palabras correctas en mis labios y pueda ser de bendición, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias porque sé que nos escuchas. Amén y amén. Bien, mi amado hermano, mi nombre es Deika de Reina y pertenezco al Ministerio a Niños Tía Linda. Amén. Y quiero compartir en esta mañana uno de los pasajes, por decirlo así, lema de esta celebración del Día del Niño, que está en Mateos, capítulo 19, del verso 13 al verso 15. Voy a leerles la versión Nueva Traducción Viviente, que dice así: Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dijo: Dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. Aleluya. Soy de las que pienso que todas las porciones de la Biblia, todo lo que está escrito aquí, es con un propósito para edificar nuestras vidas, para ilustrarnos y para guiarnos. Amén. En esta mañana he titulado esta pequeña exhortación diciendo: no los detengas, de los tales es el reino de los cielos. De ellos, de los que son como niños, de nuestros niños, definitivamente ocupan un lugar especial en el corazón del Señor, y son repetidas las citas bíblicas, los pasajes en donde nos habla y en donde podemos ver las grandes cosas que Dios hizo con niños, con los niños. Hoy en día nosotros podemos darnos cuenta que a nivel mundial la población infantil es abundante, lo que significa que tenemos una gran mies para trabajar, pero lastimosamente los obreros son pocos. Pocos porque no nos creemos capaces, nos sentimos como que no es nuestra habilidad, sentimos como que no son importantes o hay que dejarlos crecer para que tomen su propia decisión. Mas, sin embargo, nosotros dándole tiempo a que esto suceda, el enemigo no descansa, no desaprovecha la oportunidad para arrebatarlos. Así que nosotros tenemos que darnos cuenta la urgencia que tenemos de alcanzar esta mies, de ser colaboradores para que esta mies sea alcanzada, sea tomada por el Señor. Amén. Uno de los pasajes favoritos que tengo es en Mateo 18, que también nos habla de esa pregunta que le hicieron al maestro, diciéndole quién era más importante en el reino del Señor, creyendo ellos que al estar cerca de Jesús o no perdiendo ningún detalle en lo que estaba haciendo Jesús, podrían alcanzar algún estatus dentro del reino de los cielos. Y el Señor los aterriza fuertemente diciendo que el que no fuere como niño no podrá entrar al reino de los cielos. Hay que tener un corazón sencillo, hay que tener un corazón humilde como el de nuestros niños para poder alcanzar la benevolencia del Señor y la gran recompensa que es el reino de los cielos. Él ama a los niños y ellos ocupan un lugar especial en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no mira lo que nosotros miramos, Dios mira el corazón. Y el corazón de los niños es un corazón sencillo, es un corazón lleno de misericordia, de bondad, y ellos son accesibles y ellos son muy anuentes a recibir ese mensaje de la palabra. Son sensibles a ser mentoreados, pastoreados, orientados, discipulados, cosa que no podemos conseguir en un joven o un adulto, y mucho menos en un adulto mayor. No imposible, porque para Dios no hay nada imposible, pero ¿por qué desaprovechar la oportunidad de enseñar a un niño desde sus primeros pasos la palabra del Señor, a tener esa relación con Él? Y basándonos en eso y regresando a nuestro versículo lema,
de este día, de Mateo 19, del 13 al 15, que dice: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de los cielos pertenece a los que son como estos niños. Vemos esta triste situación en donde los padres fueron y llevaron a los niños viendo, ¿verdad?, lo maravilloso de Jesús, sus milagros, todo lo que él hacía era grandioso. Entonces, ¿por qué no llevar a mi niño? Y lo llevaron, pero fijémonos y detengámonos en la palabra que dice, pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Lastimosamente somos nosotros mismos como iglesia quienes estamos en este momento diciéndole: ustedes no, deténganse allí, no es para ustedes, no es el momento, son molestosos. Qué tristeza, qué tristeza. ¿Y cómo se sentirá el corazón del Señor al ver que nosotros mismos, su pueblo, somos el impedimento para que estas almas lleguen a Cristo? Recuerden, el Señor murió por toda la humanidad, no por los adultos, por toda la humanidad. Lo que significa, mi amado hermano, que nosotros tenemos la responsabilidad de que este mensaje llegue a toda criatura, y los niños están incluidos en esto. Es aquí, mi amado hermano, en donde empezamos a marcar ciertos puntos que podemos ver que impiden, que nosotros mismos ponemos como barrera para que nuestros niños lleguen a los pies de Cristo, reciban salvación, sean usados y sean llenos del Espíritu Santo. Cuando vemos estos puntos podemos mencionar el primero, que dice: no le damos su valor en el cuerpo de Cristo, no hay respeto, no los vemos capaces, son un grupo molestoso, son los que apartamos allá en un lugar recóndito para que no hagan bulla mientras el poder de Dios se manifiesta grandemente en los adultos. Llevemos a los niños allá a que jueguen, a que se entretengan, a que no nos estorben. Lastimosamente, así como Dios se mueve poderosamente en un culto para adultos, se puede mover poderosamente en una reunión de niños. Es a ellos a quien debemos estimular para que ellos puedan alcanzar esa madurez y puedan desarrollar esa relación con Cristo, que vamos a ver un poquito más adelante. Nosotros no podemos exigir lo que no damos. Si yo no respeto, no puedo exigir que me respeten. Entonces, si un niño ve que yo lo respeto, él va a respetarme como adulto. Si él ve que yo le doy su lugar, que él forma parte del cuerpo de Cristo, formas parte de esta congregación, somos una familia, sin importar qué edad tengas tú, qué edad tengo yo, somos una familia, eres tomado en cuenta, eres valorado en este lugar. Porque de otra manera, mi amado hermano, ¿cómo decir que en ese lugar se predica el amor de Dios? ¿Cómo decir que en ese lugar está lleno de misericordia cuando lo que hacemos es aislarlos para que no nos molesten? Tengamos mucha atención, porque esta es una de las maneras en donde nosotros les decimos: deténganse allí, ustedes no. Vamos a continuar. El siguiente punto: cuando no los vemos capaces de tener una relación personal con Cristo. Está pequeño, no entiende, pero la palabra me dice que la Escritura, que fue inspirada por Dios, es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para mostrarme lo que estoy haciendo bien, lo que estoy haciendo mal, que a través de esta palabra yo voy a conocer quién es Dios, por qué estoy en esta tierra, por qué vine a este mundo, para qué estoy aquí. No soy casualidad, no fui un accidente, soy creación de Dios, y Dios todo lo que hace lo hace perfecto, lo que significa que hay un ser sobrenatural que me ama y conoce todo de mí, que me formó en el vientre de mi madre, y a ese Dios debo alabarle, debo adorarle, debo bendecirle. Y por más que nosotros digamos que el niño no es capaz, cada vez nos estamos dando cuenta que a más temprana edad el niño está más despierto, más desarrollado mentalmente. Y la palabra de Dios es simple y es sencilla, y es para toda criatura, es para todo aquel que se acerque a ella, es vida. Entonces, si nos vamos a las Escrituras, vemos a una María embarazada del Mesías que llega a visitar a su prima Elizabeth,
Y tan pronto se ven, el Espíritu de Dios impacta la vida de ese bebé que luego fue Juan el Bautista, el precursor del Mesías, del Salvador, aquel que iba abriendo camino. Vemos un Samuel que luego de haber escuchado la voz de Dios, y miremos detenidamente la historia de Samuel con Elí, a pesar de que Samuel vivía en el templo dolorosamente, no había aprendido a escuchar la voz de Dios. El maestro que estaba allí para enseñarle, el sacerdote, el encargado a quien la mamá de Samuel había depositado su confianza, no le había enseñado a Samuel a experimentar la presencia de Dios, estando Samuel dentro del templo. Pero Dios en su infinita misericordia ya tenía un plan, así como tiene un plan para cada uno de nuestros niños. Amén. Y era que Samuel fuera el precursor. Lastimosamente tuvo que llevar una triste noticia, que ya no era nuevo para Elí, porque ya había sido advertido, pero no había querido hacer caso. Entonces, una vez que Samuel es lleno del Espíritu Santo, del poder de Dios, dice que todo el mundo creía fielmente en la palabra de Samuel porque estaba respaldada por el Señor. Y como muchos otros casos, el mismo Jesús, cuando impactó a los grandes maestros de la ley en el templo, era un muchacho de 12 años, que acababa de aprender la ley, no. Había sido instruido desde muy temprana edad y conocía perfectamente el amor y la misericordia de Dios. Timoteo, a quien enseñado y mentoreado por su abuela y su madre, llegó a ser un joven lleno del poder de Dios, y como muchos otros casos. Entonces nuestros niños son capaces, y es necesario y vital ante tal atrocidad que se está volviendo este mundo, tanto bombardeo, nuestros niños aprendan a tener una relación genuina con Dios para poder soportar las artimañas del enemigo. De otra manera, cuando lleguen a una edad de adolescencia o de juventud, los vamos a perder, y no culpemos al enemigo. Culpémonos nosotros mismos por no haber sembrado correctamente la palabra, por no haberlos guiado y mentoreado, haberles enseñado con nuestro propio ejemplo. Ese es el punto número 2. Continuamos. Otra de las cosas que lastimosamente vemos dentro del pueblo de Dios y que le dice a nuestros niños: deténganse, no hay tiempo para ustedes, no podemos, es verlos como un gasto y una molestia. Sí, mi amado hermano. A ellos hay que estimularlos. Se gasta en merienda, se gasta en materiales, en adecuar un aula de clases, en hacer campamentos, en hacer diferentes actividades que sirvan para el fortalecimiento de su vida espiritual. Recordemos que ellos como niños no aprenden como nosotros. Ellos necesitan un estímulo, necesitan actividades físicas, actividades recreativas que van complementadas con la palabra del Señor, y de esta manera nosotros podemos ser efectivos en su vida y en su crecimiento espiritual. Pero no los vemos así, los vemos como un gasto. Ellos no diezman, ellos no ofrendan, y dice un pastor: aquí no los quiero porque no diezman. No, yo necesito una grey adulta para sostener este templo, las necesidades de este templo. Recuerda, hermano, que lo material se queda, pero nosotros estamos aquí para llevar la palabra y que vidas y almas sean salvas. Y yo me pregunto, ¿cuántos de los que están escuchando en esta mañana recibieron al Señor en su niñez? ¿Sí? ¿Cuántos lo recibieron en edad adulta? Ahora contésteme, ¿le hubiera gustado a usted recibir al Señor en su niñez y poderle haber servido desde su niñez al Señor? Por supuesto, claro que sí. Cuando experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas, decimos: wow, si antes hubiera conocido, si antes alguien me hubiera hablado, si alguien antes hubiera invertido en mí. Recuerde que el trabajo con niños es una inversión de tiempo, de esfuerzo, de dinero, pero es recompensada grandemente por nuestro Dios. No solamente de manera material, sino también con fortaleza física, con salud, también con gozo. Qué bello es ver retribuido, no solamente materialmente, sino encontrar a un chico o joven lleno del poder de Dios y que diga: usted tuvo que ver con esto que ocurrió en mi vida. Usted, por eso que dedicó esa palabra, ese abrazo, ese mentoreo, esa atención de usted hacia mí, marcó mi vida, y hoy día soy un gran hombre de Dios. Porque no los vimos como carga, no los vimos como estorbo, no los vimos como gasto, como un problema. Los vimos como almas que necesitaban recibir el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Otro de los puntos:
cuando los vemos con nuestros ojos y no con los ojos de Cristo. Nosotros vemos malas crianzas, desobediencia, y nos atrevemos a señalar y a etiquetar y decir, este va a ser malandro igual que el padre, esta niña va a ser prostituta igual que la madre, mírala cómo se mueve, mírala cómo habla, mírala cómo camina. Y le pregunto, ¿es posición de nosotros el juzgar, el etiquetar? ¿Usted dio la vida por alguno de esos niños? No. El que dio la vida por cada una de esas pequeñas criaturas ya tenía un plan. Su padre tenía un plan estipulado y un plan de bendición, como lo dice su palabra. Sus planes para nosotros son planes de bien, para que tengamos vida y tengamos esperanza. El Señor ya dijo y dictaminó algo especial para cada uno de los seres humanos, pero está en nosotros el aceptarlo y está en nosotros hacerle entender a aquellos que están en tiniebla que vengan a la luz admirable. Entonces yo no puedo etiquetar a un niño por su conducta, yo tengo que recordar cómo era yo cuando era niño. Y detrás de cada mala conducta de un niño hay un porqué. Escudriñemos, pidámosle al Espíritu Santo el discernimiento. ¿Qué es lo que necesita ese niño? ¿Por qué se comporta de esa manera? Nosotros somos, por decirlo así, la iglesia. Somos un hospital, somos un centro de sanidad divina, no solo para el cuerpo, sino también para el alma, para el corazón. Entonces, ¿qué usted quiere? ¿Que lleguen niños, que lleguen personas o gente sana a un hospital? A los hospitales llegan personas enfermas, con necesidades físicas. Entonces, la casa del Señor es un lugar donde se va a buscar restauración. Nosotros, como iglesia de Cristo, viendo con los ojos de Cristo, tenemos que ver un poquito más allá. Que el Espíritu Santo de Dios se manifieste poderosamente en la vida de ese niño, haciendo una transformación de adentro hacia afuera. Yo soy de las que digo, a mí mejor dame los que se portan mal, porque ellos son así en todas partes. A veces vemos niños muy quietecitos, muy disciplinados, muy educaditos, pero vaya a verlos detrás. Hay algo allá atrás, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos ver con ojos de Cristo, con ojos de amor. Él no nos ve disgustado. Mira lo que está haciendo fulano y eso que ya le dio oportunidad y eso. Otra vez te equivocaste, otra vez lo hiciste. El Señor no hace eso. Dice que cuando nosotros reconocemos nuestras faltas delante de Él, Él nos perdona y nunca más recuerda nuestras faltas. Pero nosotros somos expertos en remarcar el pecado y restregarnos nuestras faltas, las faltas de los demás en su cara. Recuerda lo que hiciste en la semana pasada. ¿Recuerdas? Santo es el Señor. Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces, ver con ojos de amor. Ver a ese niño, a esa niña, como una joya que está en proceso, un carbón que está en proceso de convertirse en un hermoso diamante, y tú y yo somos factores importantes en el proceso de transformación y de formación de ese diamante. Entonces no desperdiciemos la oportunidad, no le demos las perlas a los cerdos, no demos la gran bendición a Satanás, déjelo, él no va a servir para nada. Y si lo entregamos a Satanás, ¿quiénes somos nosotros para hacer eso? Ojo, iglesia, con esta actitud estamos impidiendo que ellos se acerquen al reino de Dios. Nuestros niños no son el futuro. Los niños son el presente que van a marcar el futuro del mundo, el futuro de la iglesia. Entonces, cuando nosotros los vemos como futuro, estamos diciendo que hay cierta edad estipulada para que el ser humano se desarrolle. No, el ser humano inmediatamente que acepta a Jesús como su Salvador y va a Dios a través de Jesús, y Jesús deposita su espíritu en ellos para que el Espíritu Santo forme el carácter de Cristo de la persona, nos usa poderosamente. Entonces, ¿por qué esperar a que el niño crezca para que pueda desarrollar sus dones y sus talentos, lo que Dios ha depositado en él? Nosotros debemos estar conscientes que el Señor puede usarlos de manera poderosa.
no dejarlos para después, porque mientras damos ese lapso de tiempo, estamos cediendo terreno al enemigo. Estamos dándole a él esa oportunidad. Eso que estamos desaprovechando nosotros, él lo va a aprovechar grandemente, porque recuerde que su obra es destruir lo que el Señor creó. Entonces, no desaprovechemos la oportunidad, no dejemos a un lado a estos niños, diciéndoles que ellos pueden desarrollar una vida edificada en Cristo, una relación que Dios los está viendo, que Dios los puede usar, que Dios pueda transformar sus vidas y que está dispuesto a utilizarlos como vasijas. Imagínense que Samuel hubiera esperado, se hubiera esperado hasta que Samuel fuera un hombre para desarrollar la tarea del Señor. No puede ser. Entonces, nuestros niños pueden ser usados por el Señor. Cuando los juzgamos olvidando su naturaleza, queremos niños buenos, queremos niños perfectos. Y son esos niños a los que amamos y abrazamos porque se porta bien, porque nos deja dar la lección, porque cuando llegan a la iglesia no dicen nada, se quedan calladitos. Y olvidamos que un día fuimos niños inquietos. Olvidamos que un día fuimos desobedientes. Olvidamos que aún siendo adultos cometemos faltas, desobedecemos y pecamos. La Biblia lo dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria del Señor, pero gracias a ese sacrificio podemos venir al trono de la gracia implorando misericordia y perdón. Entonces, como decía hace un momento, el Señor empieza a hacer su obra de adentro hacia afuera. El Señor trabaja en la vida del niño y es un proceso. Es un proceso, no es algo así que nos transforma y somos perfectos en un chasquido de dedos. No, es un proceso el cual el Señor empieza a formarnos, a transformar nuestras vidas. Entonces yo no quiero un niño obediente, yo quiero un niño que ame a Dios y como ama a Dios, obedece. Como ama a Dios, busca agradarle en todo lo que hace. ¿Ve lo que quiero decirle? Necesitamos niños que amen a Dios, que sepan bastarse en su gracia, que sepan depender de Él, que puedan decir con propiedad, sin pena, el mensaje de la palabra, hablarles a otros y defender su posición como hijo de Dios. Y esto lo vamos a lograr a medida que nosotros vayamos impulsándolos, vayamos invirtiendo en ellos, vayamos dándole ese impulso que necesitan para llegar, con la ayuda del Espíritu Santo, a la estatura del varón perfecto. Es un proceso en donde vamos a construir junto con ellos su propia cosmovisión. ¿Quiénes son? ¿Por qué están aquí? ¿Quién es Dios? ¿Qué Dios quiere con sus vidas? Amén. Niños seguros de su identidad en Cristo. No niños perfectos, porque nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Nadie es bueno, solo Dios. Estamos en un caminar constante para alcanzar la divina misericordia, para alcanzar salvación, para alcanzar la vida eterna. Entonces no exijamos a nuestros niños que sean perfectos cuando nosotros mismos aún no lo somos. Amén. Vamos a ver, terminando ya, vamos con el punto siguiente que dice: los detenemos, los impedimos entrar al reino del Señor cuando no somos el reflejo de Cristo para ellos. Oh, mi Dios. Nada enseña mejor que el ejemplo. No podemos dar lo que no tenemos. Nosotros, lastimosamente, impedimos que los niños vengan al reino de Cristo cuando vivimos una doble vida. Y hablando de esto, nos referimos no solamente a los niños que tienen sus padres dentro de la congregación, sino a aquellos niños que están en el vecindario y llegan a nuestra iglesia, que son nuestros vecinos, que dentro de la iglesia nos ven levantar las manos, alabar a Dios, pero cuando vamos al vecindario somos totalmente inconscientes o poco importa de lo que pasa a nuestro alrededor, somos groseros, somos egoístas, pensamos que ya hemos alcanzado la santidad y los vecinos no son dignos de mirarnos porque somos santos.
Cuando no fue así el ejemplo que el Señor nos dio. ¿De quién estuvo rodeado Jesús? De pecadores. Él era luz en medio de las tinieblas. Él llevaba la luz para que las tinieblas se disiparan. Entonces, donde nosotros llegamos, tenemos que ser luz e impactar, no solamente con tener la Biblia debajo del brazo, sino con todo nuestro proceder, con todas nuestras actitudes, con toda nuestra manera de dirigirnos, con la misericordia que usamos y el amor al prójimo. Entonces, si nuestros niños ven una imagen en la iglesia y otra imagen fuera de la iglesia, es como contradictorio de qué estamos hablando. Entonces, ¿de qué amor y de qué Dios me hablan? Mostremos un evangelio puro y un evangelio, un Dios de amor, un Dios de bondad, que no tolera el pecado, pero que ama a la humanidad. Amén. Y ahora, con respecto a los padres cristianos que tienen a sus niños en casa, esa relación íntima con Dios debe empezar del padre de familia, de la madre de familia, para que sea traspasado como un ejemplo para su hijo. El padre no puede solamente leer la Biblia en la iglesia, tiene que ver su hijo leyendo la Biblia en casa, orando, haciendo misericordia, que haya coinonía, que haya un trato amable y afable dentro del hogar, que sea un padre que me escucha, que me entiende y que me corrige con amor. Tendemos muchas veces a tener una conducta totalmente distorsionada, totalmente contraria a lo que somos en la iglesia. Entonces nuestros hijos aprenden a ser hipócritas y a vivir una doble vida. Pues eso es lo que estamos viendo, eso es lo que mi padre me está enseñando. Así es que debo hacerlo, cuando no debe ser así. No podemos ser, como dice el dicho, luz para la calle y oscuridad para la casa. Pacientes y clementes y amorosos con nuestros hermanos en Cristo, pero en casa somos totalmente intolerantes, groseros, déspotas, no nos preocupamos por las necesidades físicas, afectivas y económicas, materiales de nuestra familia. Entonces, ¿de qué Dios estamos hablando? Dios es un Dios de orden, un Dios justo. Recuerde, padre de familia, que el primer ministerio es su hogar. Después de Dios está la familia. Ese es nuestro primer ministerio, mi familia. Si yo no edifico mi familia, si no soy de bendición para mi familia, no puedo ser de bendición para otros, porque estoy haciendo piedra de tropiezo para mi propio hijo, para mi propia familia. ¿Cuántos vemos familiares que decimos, dice que es cristiano, pero él dice que es cristiano, pero no demuestra que es cristiano? O en vecindarios en donde los vecinos dicen, él es cristiano, él dice que es cristiano, él pone alabanza, pero su conducta es totalmente contraria. Entonces, de esta manera también nosotros no estamos permitiendo a nuestros niños que se acerquen al Señor. Le estamos siendo de piedra de tropiezo y de impedimento, al ser hipócritas y llevar una doble vida. Y como último punto, le impedimos a nuestros niños acercarse a Jesús, acercarse a Dios, cuando los preparamos para una vida secular y no para la vida eterna, no para la eternidad. Invertimos esfuerzo, dinero, tiempo para que nuestros niños reciban lo mejor materialmente, los mejores juguetes, las mejores ropas, las mejores escuelas. Los metemos en cursos, en conservatorios, clases de danza, ballet, pero no invertimos en la vida espiritual de nuestros niños. Punto número 1. En la Biblia me habla, en el libro de Deuteronomio, me va a permitir buscarlo, y búsquelo usted también en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, dice una instrucción para el pueblo de Israel. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Mire lo que dice el versículo 7. Repíteselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, habla de ellos, de los mandamientos, en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos
y llévalo sobre la frente como un recordatorio. Escríbele en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. La instrucción que debe iniciar desde casa es importante y complementada con la escuela dominical y con el ministerio infantil. Pero esta instrucción y esta impartición de la palabra hacia nuestros niños no solamente debe ser repetirla, sino vivirla. Convivencia, mi amado hermano. Mis niños tienen que ver que mi vida en Cristo va en aumento. Y empezamos con el ejemplo, ¿verdad? Es importante que yo comparta con mi niño, que ore con mi niño, que él escudriñe la Biblia, que la estudie y la aplique. Es importante que yo apoye a mi hijo en todas las actividades que hay dentro de la iglesia. Así como yo lo impulso secularmente, tengo que impulsarlo espiritualmente. Dice la Biblia, fuérzalos a entrar. Es inconcebible como un padre puede esmerarse tanto en que su hijo cumpla con todos los deberes en la escuela y sea un alumno eficiente, con un rendimiento académico alto, pero nunca se preocupa porque su niño lleve todos los implementos que la maestra pidió en la escuela dominical. Si hizo la tarea, si se aprendió el versículo, si se aprendió la coreografía, si su hijo en vez de ir a estudiar ballet en una academia secular prefiere estar en el grupo de danza. Ah, no, es que yo tengo una escuela privada y esos vestidos de danza son muy costosos. No puedo mandarlo al campamento porque tengo muchos gastos, hermana. La escuela sale muy caro, la academia de béisbol sale muy cara. Y yo no estoy diciendo, mi amado hermano, que esto sea malo. Está muy bien que secularmente nosotros preparemos a nuestros hijos. De hecho, es nuestro deber y es un derecho de ellos el recibir educación, el recibir instrucción. Pero la vida espiritual de nuestros niños es importantísimo, mi amado hermano. Esta vida que estamos viviendo es pasajera. Somos peregrinos y extranjeros. Pero allá, después de la muerte, ya sea que muramos o que el Señor suene la trompeta y nos levante, esa es nuestra primera responsabilidad, el forjar la eternidad de nuestros hijos, el estimularlos a buscar su rostro, a tener esa intimidad con el Señor. Es importante. Créame, yo soy un vivo ejemplo de eso. Mis padres tenían sueños, muchos sueños seculares conmigo, pero ellos entendieron que el Señor tenía un plan para mi vida y secularmente soy una profesional. Estudié una carrera universitaria, he ejercido mi profesión, pero lo que más llena mi corazón es poder servir a Dios de todo corazón, con integridad, poder llevar la palabra, poder ministrar su presencia en el templo y en las iglesias donde, gracias a Dios, me ha dado la oportunidad de visitar y alcanzar. Entonces, eso es importante, sin dejar a un lado que nosotros debemos poner en siempre primero las habilidades que el Señor ha depositado en nuestros hijos y apoyar. No podemos realizar nuestros sueños en nuestros hijos, los que no pudimos cumplir. Tenemos que apoyar en lo que Dios ha depositado en cada uno de ellos y sembrar y que ellos puedan fructificar y tener una vida, intimidad con el Señor, fructífera, abundante, de día con día, para tener seguro su vida eterna. Amén, mi amado hermano. Yo no le conozco, no sé cuál sea el tema en su iglesia con respecto a ministerio infantil, a los niños. Lo único que sé es que Dios pone en mi boca el mensaje y yo tengo la responsabilidad de transmitirlo. Entonces, aunado a esto, mi amado hermano, yo quiero recordarle que los hijos son un regalo de Dios, según el Salmo 127:3, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. Es un gran tesoro que el Señor depositó en nuestras manos. Por lo tanto, debemos administrarlo correctamente. Nosotros no nacimos con un manual para ser padres, pero tenemos un manual que es su palabra. Tenemos un guía que es el Espíritu Santo.
reflexionemos qué estamos haciendo con nuestros niños, de qué manera le estamos impidiendo que entren al reino del Señor. Pidamos misericordia, enmendemos nuestras sendas y dediquemos tiempo a escucharlos, a mirarlos, a entenderlos, a presentarlos delante de Dios todos los días como hacía Job. Era un hombre recto, era un hombre impecable, un hombre intachable. Pero a pesar de que sus hijos eran grandes, eran adultos, ya muchos habían salido de su casa, él ofrecía sacrificio a Dios por algún pecado que sus hijos habían cometido. Nuestra intercesión hacia nuestros hijos debe ser constante, pero nuestro ejemplo y nuestra dedicación también deben ser parte importante. Vamos a orar en este momento, pidiendo a Dios perdón, pidiendo a Dios misericordia, pidiendo a Dios por nuestros niños, esa mies abundante, el cual ha sido olvidada. Los niños son el potencial dentro de la iglesia que ha sido olvidado y menospreciado, pero no estamos tarde, estamos a tiempo de levantarnos, de restaurarlos, de abrazarlos. Amén. El enemigo no desaprovecha la oportunidad, nunca lo ha hecho, y cada día ya no es sutil su ataque, sino que es descabellado, ni siquiera ya camuflajea las cosas, es directo el ataque de Satanás en todo. Dedíquese un tiempo a sentarse a ver las cómicas de sus hijos que ven en la televisión y se dará cuenta cómo el enemigo está trabajando en sus mentes y en sus corazones, y nosotros estamos prefiriendo que nuestros hijos estén sentados frente a una televisión todo el día antes de que nos molesten, antes de que nos estorben. Preferimos eso, que el enemigo llene su vida y su mente de basura, cuando nosotros tenemos vida que dar. Reflexionemos en eso. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Bendecido seas por siempre, oh Dios. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, que yo sé que no regresa vacía. Señor, primeramente queremos pedirte misericordia y perdón. Arrepentidos, oh Señor, por las faltas que hemos cometido, Señor, para con los niños, ese gran tesoro, ese pueblo especial, oh Dios, que tú siempre recalcaste en tu palabra, que si no fuéramos como ellos no entraríamos al reino de los cielos. Ellos que son sencillos, Padre de la gloria, que son abiertos a ti. Misericordia, Señor, por ellos. Perdónanos por el mal trato que le hemos dado, por la mala instrucción, Señor, por los malos procedimientos, los malos pasos que hemos dado en su crianza, Señor. Los que somos padres y los que estamos, Señor, encargados de ministrarlos y de dar tu palabra a ellos, Señor, que no nos conformemos con un rato de esparcimiento y de entretenimiento, que no todo sea juego y grito, sino que todo sea intencionalmente para su crecimiento espiritual, que demos enseñanzas, Padre de la gloria, que trabajen en su vida, verdades bíblicas que impacten y que puedan ayudarlos en el momento difícil a decir no a lo malo y sí a Dios. Permítenos, Señor, ver a los niños con tus ojos, ojos de amor, ojos de misericordia, ojos de bondad, Padre de la gloria, y ver, Padre, a través del discernimiento, Señor, lo que ellos necesitan, mi Dios, y verlos como grandes ministros, como obra tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que como cuerpo de Cristo nos esmeremos en hacer tu obra y en alcanzar esta mies, oh Dios, de manera urgente, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pedimos por cada niño, oh Dios, de este mundo, aquellos que son ultrajados, violentados, Señor, maltratados física, verbal, emocionalmente, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Están en tus manos. Padre, frustra toda maquinación del enemigo hacia sus vidas. Mira estas ideologías satánicas que se están levantando, Señor, en el nombre de Jesús. Sabemos que tu palabra tiene que cumplirse, pero te rogamos que los guardes, Señor. Te rogamos que tu palabra los alcance y que en medio del dolor y el sufrimiento ellos puedan, Señor, tener esperanza y vida, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Por cada persona, cada adulto que ha podido escuchar esta exhortación, oh Dios, trabaja en sus mentes y en sus corazones. Ayúdanos, Señor, porque un día tú demandarás qué hicimos con lo que tú nos diste, qué hicimos con el especial tesoro.
en el nombre de Jesús. Una crianza con ternura, una crianza con amor, una crianza basada en tu palabra, Señor. Que los ciclos de vicios, Señor, se rompan en el nombre de Jesús. Que entendamos que nuestros niños, por tu misericordia, pueden ser alcanzados y sacados, Señor, de su entorno, de ese pronóstico satánico, oh Dios, que va de generación en generación, y puedan salir y romper esa cadena, Señor, y ser tuyos, ser líderes, pastores, ministros, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Mira cuántos niños enfermos, mira cuántos niños agonizando, cuántos niños carentes de afecto, de amor, de ternura. Ayúdanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús están en tus manos. Escóndelos en el hueco de tu mano y sé con ellos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Espero haber sido de bendición en esta mañana. Es un placer haber estado con ustedes. El Señor me los bendiga, me los guarde. Y recuerden, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Bendiciones.